La ecuación C es igual a 27.500 menos 2.500 Q, representa el saldo en su cuenta de pago universitario después de Q trimestres. Para la primera parte, se nos pide interpretar la pendiente en esta situación. Observe cómo la ecuación dada tiene la forma, y es igual a B más 1010, donde m el coeficiente de x es la pendiente, que es el cambio de y, dividido por el cambio de x, pero en nuestro caso, no tenemos y y x, tenemos c y q, y por lo tanto, en nuestra situación, la pendiente m es igual al cambio en c, que representa el cambio en el saldo de la cuenta en dólares, dividido por el cambio en q, que representa el cambio en trimestres. Y para nuestra ecuación, la pendiente es el coeficiente de Q, no el coeficiente de X. Entonces, la pendiente es negativa 2500 debido a la resta. Para interpretar el significado de esto, queremos escribir esto en forma de fracción, con el denominador de 1 y luego incluir unidades. Entonces, la pendiente es igual a 2500 negativa sobre 1, pero si el cambio en C es en dólares. Así que esto representa los 2500 dólares negativos, y Q está en trimestres. Esto representa un trimestre. Entonces, la pendiente nos dice que el saldo de la cuenta disminuye en 2.500 dólares por un trimestre o cada trimestre, cuando sabemos que está disminuyendo porque este valor aquí es negativo. Como una oración, el saldo en esta cuenta está disminuyendo, a una tasa de 2.500 dólares por trimestre. Observe cómo no incluimos el signo negativo aquí porque eso se indica al indicar que la cuenta está disminuyendo. A continuación, se nos pide que interpretemos el valor inicial en esta situación. Volviendo a las notas, B gráficamente es la intersección vertical, pero a menudo también se llama valor inicial o valor inicial, que es el valor y. Cuando X es 0, observe que en nuestra ecuación, B es igual a 27.500, que es el valor inicial o inicial de la cuenta de pago de la universidad cuando Q. El número de trimestres es igual a 0. Entonces, como una oración completa, podemos decir que después de 0 trimestres, justo antes de comenzar la universidad, el saldo en la cuenta es de 27.500 dólares. Y para la tercera pregunta, ¿por cuántos trimestres pagará esta cuenta? Recuerde que el saldo de la cuenta es igual a C. Para responder a esta pregunta, establecemos C igual a 0 y resolvemos Q. Establecer C igual a 0 nos da la ecuación, 0 es igual a 27.500 menos 2.500 Q. Gráficamente, esto nos daría la intersección horizontal. Para resolver Q agreguemos 2500 Q a ambos lados. Simplificando sabemos que tenemos 2500 Q. Es igual a esto se simplifica a 0, por lo que solo tenemos 27.500. Ahora para resolver Q dividimos ambos lados entre 2500. Simplificar este cociente es 1. Una vez que Q es Q, tenemos Q igual a 27.500 dividido por 2.500, que es igual a 11. Entonces, ahora sabemos que puede pagar por 11 trimestres, antes de que el dinero en esta cuenta se acabe o el saldo sea 0. Espero que hayas encontrado esto útil.